Queridos radionautas, yo soy Ramón, ya me conocen, nos presentamos el programa pasado. Este día nos acompaña un nuevo integrante del colectivo que no había podido estar con nosotros la última ocasión. Se trata de José Ramón Narváez, el doctor a través del cual nos unimos en su clase de Filosofía del Derecho, allá en la UNAM, y fue como se gestó este colectivo. José Ramón, ¿cómo estás? ¿Dónde anduviste? Platícanos un poco. Estoy muy bien, Ramón. Andaba por las Europas, como se dice, en Italia, justo hablando de necroderecho. Del charco. En Brescia. Y pues también tenemos un invitado de lujo, ¿verdad, Adriana? Sí, tenemos a un invitado de lujo el día de hoy, porque el tema es vagabundos. Entonces, pues en esta visceralópolis hay vagabundos y invitamos a un doctor en medicina y que también tiene un doctorado en psiquiatría, el doctor Alejandro Molina. Muchas gracias por estar aquí, doctor. El lujo es mío, el honor es el mío. Muchas gracias por estar aquí. Creo que va a ser una oportunidad muy interesante de intercambiar opiniones entre diferentes disciplinas. Sí, estamos muy emocionados todos, sobre todo por el tema, ¿no? ¿Por qué vagabundos? Pues vaya a ser de acuerdo a las interrogantes y a la serie de inquietudes que se presentaban al interior o que se siguen presentando al interior del colectivo. Es mucho la voz del oprimido, ¿no? La voz del sujeto de abajo, el sujeto que muchas veces justamente no tiene voz. Un poco de la razón de ser de este tipo de acciones a través de este tipo de programas es darles voz, y una de esas serie de sectores oprimidos son los vagabundos, ¿no? O sea, muchas veces se habla de la clase trabajadora, de la misma mujer en países como México, pero también tenemos a los vagabundos, ¿no? Que muchas veces pasan desapercibidos, y a partir de ese sector hay una serie de elementos que circundan, si bien no necesariamente de manera periférica, pero que están ahí como rodeando, que es el tema de la locura, ¿no? O sea, la concepción de la locura, ¿no? O sea, qué es cuerdo, qué es no cuerdo, qué es lo normal, qué es lo normal, sí, ¿no? Lo anormal, ¿no? O sea, entonces es una serie de interrogantes que nosotros a nivel del colectivo pues era como algo que nos inquietaba mucho, no en balde. Foucault, uno de nuestras grandes muletas, ¿no? El doctor José Ramón es un gran seguidor de su pensamiento, entonces pues él hace toda una reconstrucción sobre la historia de la locura. Y justo para empezar el debate, a lo mejor sería bueno, ¿no? Primero preguntar aquí a nuestros dos doctores. Primero a nuestro doctor invitado, el doctor en psiquiatría. ¿Por qué psiquiatría? ¿Qué fue lo que le interesó? Bueno, es una pregunta que yo contestaría a nivel personal. En realidad a mí la medicina siempre me gustó muchísimo, pero a la mitad de mi carrera yo estaba indeciso en hacer cardiología o cirugía. Todavía no había pensado en hacer psiquiatría. Sin embargo, tuve un profesor que me inspiró muchísimo, ya está jubilado, pero él era jefe del servicio de psiquiatría del Hospital General de México, y él daba unas viñetas clínicas de psicoanálisis que en realidad me llamaban muchísimo la atención, y yo todo el tiempo las contestaba y participaba muchísimo en su clase, y se empezó a volver una clase muy interesante. Y una vez él me dijo: tú tienes madera de psiquiatra. Yo la verdad no le creí, porque yo quería ser cardiólogo y como que psiquiatra, ¿no? Tantos años de estudio para terminar nada más. Pero en realidad pues pasó la carrera y me empecé a dar cuenta que yo, además de tener facilidad, pues también tenía vocación. Entonces al hacer el internado y el servicio social, pues siempre mis compañeros me decían: tengo una paciente deprimida, y en realidad me di cuenta que se necesitaba estudiar, que ya habían muchos médicos internistas, pediatras, ginecólogos, eso era lo clásico, cirujanos también, cirujanos, pero en general psiquiatras habían poquitos, y creo que era una buena oportunidad. Ya había estudiado el cuerpo, ahora seguía estudiando el alma, ¿no? Y bueno, pues no me equivoqué, la verdad es una rama médica que me gusta muchísimo, y de ahí estudié algo todavía más subjetivo, que son las urgencias en la psiquiatría. Entonces, en general, ese es el tema de mi doctorado, y no me arrepiento. En realidad trato me gusta mucho mi trabajo, pero sobre todo tengo la firme vocación de tratar de empezar a hacer
más interdisciplinarios mis conocimientos, no quedarme nada más con los médicos, o sea, sino también interdisciplinario. Entonces, este foro me pareció extraordinario porque pues es unas disciplinas pues muy pues esa parte como la de más allá del cuerpo, ¿no? Estudiar el alma, no sé tú qué piensas, José Ramón, eso del alma, porque también existe el alma, o sea, ¿o qué onda? Bueno, no, lo que sucede es que es una manera interesante de entrar a un tema que es la racionalidad, de manera dialéctica, por decirlo de un modo, ¿no? Y yo creo que es ahí donde bien Alejandro encuentra esta interdisciplinariedad, porque el derecho, junto con la medicina en el siglo XIX, a propósito de lo que decía Ramón sobre Foucault, bueno, entra en esta fase de normalización, ¿no? En donde la razón y la higiene van de la mano. Entonces hay que organizarlo todo de acuerdo a parámetros de normalidad, y obviamente pues esta parte que antes se consideraba incluso hasta importante, como era la parte de los sentimientos, de la alma, de las artes, pues empieza como a soslayar y se pasa a estos aparatos de control que están siempre sometidos, digamos, de alguna manera por el derecho, y entonces se crea la figura del ciudadano ideal, y en una visceralópolis como la nuestra, pues quedan muchos al margen. Así que una vocación como la del doctor pues se aplaude, porque pues efectivamente de alguna manera proscribimos a esos anormales, como lo llama Foucault, pero en realidad ahí están. Pero no sé si se aplaude, ¿no? O sea, ¿cómo toma la gente a un psiquiatra? Porque van a asustarse, ¿no? Bueno, me van a calificar como Trevi, ¿no? Sí, me van a encerrar ya. yo en general eso habla de un problema pues muy grave que tenemos los psiquiatras, que se llama estigma. Bueno, no solamente los psiquiatras, sino los trastornos mentales. Y son los prejuicios. Los trastornos mentales. También. Los trastornos mentales son ampliamente estigmatizados. Y así como los abogados reciben el prejuicio de ser corruptos, ¿no? Sí. Asimismo los psiquiatras o las personas, peor aún, las personas aún que van al psiquiatra reciben el prejuicio de estar locas. Y esto habla de algo que se llama estigma. En realidad, esto lejos de ser nada más un simple prejuicio, es un grave problema de salud pública, porque esto aleja a las personas de los servicios de salud mental. Y eso hace que problemas mentales que pueden representar un grave problema de salud pública terminan siendo aplazados en su atención y se complican. Entonces, una depresión que necesita tratamiento, pues no va a ir con el psiquiatra porque no está loco. ¿Y por qué voy al psiquiatra si me va a dar drogas que me van a dopar nada más? Cuando en realidad, pues hay muchos tratamientos y esto estudios han demostrado que la brecha de salud mental llega a ser hasta de 8 años, es decir, una persona tiene una depresión y hasta 8 años es cuando se empieza a atender, porque mientras, pues la gente le dice, no, ¿cómo vas a ir al psiquiatra si no estás loco? Y échale ganas,